Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos presentes en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara. Agradecemos cordialmente la presencia de todas y todos aquellos que están conectados en estos momentos a través del Zoom. Todos aquellos hermanos que se irán conectando a lo largo de esta videoconferencia y los que tendrán oportunidad de revisarla en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. El día de hoy vamos a dar cumplimiento a este curso en esta tercera sesión. Como ustedes saben, en la primera sesión vimos aquellas obras, esa compilación de obras que ustedes pueden acceder, que se los vamos a proporcionar a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, que quieran estudiar este curso de salud y curación esotérica. Vamos a abrir brevemente un documento donde ustedes podrán ver la cantidad de obras que se han escrito en torno a esto que es la salud y la curación esotérica. Tenemos las obras de nuestros queridos hermanos Leadbeater y Annie Besant, El hombre y sus cuerpos, El hombre visible e invisible, Los chakras. Tenemos la obra de nuestro querido hermano Arthur Powell, El doble etérico, donde nos habla de cómo está conformado este cuerpo vital, donde operan los acupunturistas, los homeópatas, los que manejan el Reiki. Tenemos también el libro del cuerpo emocional o astral, y de nuestro querido hermano Powell, también la obra del cuerpo mental y el cuerpo causal o mental superior. En estas obras de Powell, el doble etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior, nosotros podemos ver que tenemos también nuestros cursos ya grabados, podemos ver cómo es la constitución del ser humano y que el cuerpo físico es el cuerpo más visible de la personalidad, esa personalidad integrada por el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Que esos cuatro vehículos, cuerpo físico, etérico, vital, emocional y mental, son el reflejo, son la manifestación de tres vehículos superiores que conforman el alma. El alma, el yo soy superior, el Jivatma. Esta alma ese es el verdadero ser que nosotros se encarna a través de la personalidad. Y a su vez, como los teósofos sabemos, esa alma es el reflejo del espíritu o mónada, que es lo que realmente involuciona y evoluciona a través de todos los planos, dimensiones, realidades y existencias. Entonces, nosotros podemos considerar que el hombre, o más que el hombre, nosotros no somos un hombre, somos un espíritu que posee un alma y un alma que se expresa a través de múltiples personalidades en un incontable número de existencias y que actualmente nos ha correspondido continuar en nuestra senda evolutiva pasando por este reino humano. La teosofía nos ha dicho que estos espíritus se embarcan primeramente en un proceso involutivo en el cual ese espíritu, esa energía va descendiendo a través de esos planos y dimensiones, y ese espíritu, para efecto de henchirse de experiencias, de evolucionar, primeramente involuciona y pasa por primeramente unos reinos denominados elementales. O sea que ese espíritu primero es pensamiento superior, luego en una etapa posterior se convierten esos espíritus en pensamientos concretos, después pasa por el reino elemental emocional, o sea, experimenta las emociones propiamente dicho, después esos espíritus ingresan al reino mineral y por incontables, innumerables años, tienen las experiencias, ese espíritu en el reino mineral, después al vegetal, al animal y al humano, que es el reino en el que actualmente nuestros espíritus se encuentran transitando, viviendo todas las experiencias inherentes a la vida humana. Entonces, hablar de la salud en un primer término, lo dijimos nosotros en esta serie de conferencias, es hablar de todo ese proceso, de cómo estos espíritus han transitado por esos reinos y que no solamente pensemos en la salud desde la perspectiva del cuerpo,
el tema de la salud es un tema muy complejo, el tema de la salud y la curación, ya lo dijimos, es un tema que atañe a todos los seres de todos los reinos, no nada más a los humanos. ¿No? Desde la perspectiva egoísta queremos pensar que tengo que ser sano, tengo que ser bello, tengo que ser fuerte, tengo que ser vigoroso, pero no. Este proceso del influjo de la vida, de las energías que compenetran a todos los seres en todos los reinos, es el proceso propiamente de la salud. No podemos hablar que la salud únicamente y exclusiva pertenece al reino humano. Entonces, hablar de la salud y de la curación es comprender de esos procesos de desenvolvimiento que inherentemente estamos sujetos a esas leyes universales del flujo y de reflujo, de la reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley de la evolución. Entonces, hablar de la salud, insisto, es hablar de todos los procesos por medio del cual todos los seres estamos evolucionando. Y hablo todos los seres desde los átomos hasta los multiuniversos. Todos los seres se hablan, los textos sagrados, estamos en un proceso evolutivo, expandiendo nuestras conciencias, buscando el fin último, que todos los seres seamos felices, que todos los seres seamos dichosos, que todos los seres seamos en paz, que seamos sanos y fuertes, que seamos plenos, que seamos seres que expresemos cada día más esos atributos que yacen en nosotros de la divinidad. Entonces, ha sido este el propósito de este curso, máximo en los tiempos que actualmente se encuentra la humanidad viviendo, tiempos de crisis física, emocional, mental y sobre todo crisis espiritual. No podemos hablar de crisis de salud física sin atender a la salud emocional, a la mental y a la espiritual. Ese conjunto de armonía, ese conjunto de sincronía, ese conjunto de vehículos, de instrumentos y de planos, que todos estén al unísono, que estén todos vibrando en ese ritmo del flujo y reflujo de la actividad del alma y del espíritu, es lo que nos puede a nosotros permitir gozar de esos estados de dicha, de felicidad y de paz y de salud, que es lo que nosotros hemos considerado en estos textos precedentes, que la enfermedad es la inhibición de la actividad del alma. Entonces, nosotros ya vimos en la sesión anterior este texto de Geoffrey Hodgson, denominado La salud y la vida espiritual, donde este autor nos da breves recomendaciones en cuanto a la alimentación, nos da, voy a abrir un poco ese documento para que ustedes lo puedan visualizar, de nuestro querido hermano Geoffrey Hodgson, ese archivo que dejo a consideración de ustedes para que lo lean en su casa. En este texto de La salud y la vida espiritual, nuestro querido hermano Geoffrey Hodgson, teósofo masón y clarividente, nos da en un artículo de 14 hojas breves delineamientos de lo que es la salud y la vida espiritual, la relajación, la dieta, qué opina él de las medicinas, las drogas y los estimulantes, la respiración, el aseo personal, los ejercicios, el sueño y el peligro del psiquismo, el peligro de la mediumnidad y de otras actividades paranormales que muchas personas practican. Él hace esas advertencias de aquellos que practican cierto tipo, clase de rituales, de invocaciones, el efecto que se pueden generar en sus vehículos sutiles. Dan también cuenta de otros factores y de la conclusión. Entonces, ese texto, queridos hermanos, yo lo dejo a consideración de ustedes para que lo revisen. Y el día de hoy vamos nosotros a analizar brevemente otro texto de nuestro querido hermano Geoffrey Hodgson que se llama Una visión oculta de la salud y las enfermedades. Él nos dio en el texto anterior breves delineamientos de lo que es la salud. Ahora nos va a hablar de esa visión oculta, desde un clarividente, de esa persona que tiene desarrollados esas facultades superiores que todos en algún momento vamos a desarrollar estas cuestiones. Es un texto también muy breve, es un texto de 31 hojas, por respeto al tiempo de todos, no lo vamos a leer todo,
Solamente vamos a hacer algunas citas de este texto. Este texto se divide en 4 capítulos. El capítulo 1, que es el que más nos vamos a remontar, es una vista general del asunto, visible a la página 3. El capítulo 2 nos habla de los cuerpos sutiles en la salud y la enfermedad. El capítulo 3 habla de desórdenes mentales y el capítulo 4 habla de el ego, pero el ego nosotros sabemos los teósofos que es el alma y sus vehículos. El ego psicológico que nos han llamado durante mucho tiempo la atención, esa palabra está mal dirigida. Ego significa yo. Entonces, cuando los teósofos o los ocultistas nos referimos al ego, nos estamos refiriendo al alma, al yo superior. Y aquello que la ciencia psicológica le llama el ego, nosotros le damos el nombre de personalidad, o no yo, o el cuaternario inferior. Entonces, para que quede precisado ese término, que si usted en algún texto teosófico escuchan la palabra ego, nos estamos refiriendo al alma, al yo superior, al ser verdadero, y no a la personalidad de la psicología. En habida cuenta de lo anterior, hechas esas precisiones, vamos a dar cuenta de este capítulo 1 denominado Una visión general del asunto. Y nos dice que el querido hermano Geoffrey Hodgson: las teorías aquí presentadas han sido desarrolladas mediante el estudio clarividente de un gran número de casos que han estado bajo mi cuidado durante los pasados 2 años. He observado, hasta donde mis poderes me lo permiten, la condición de los cuerpos sutiles y físicos de los pacientes desde la época de la primera consulta y a través de varias etapas del tratamiento hasta llegar a la recuperación o fallar en el intento, según fuera el caso. O sea, no todas las personas se sanaron. Un periodo de estudio mucho más largo y una clarividencia más altamente entrenada y más científicamente aplicada son necesarios antes de que se puedan obtener conclusiones finales. Dice, por lo tanto, como estamos aún en la etapa de formularnos y probar hipótesis, todo lo que yo diga debe ser considerado como sugestiones. Esto es muy interesante, lo que se dice aquí, no son verdades absolutas. Los teósofos siempre apelamos a la tesis, a la antítesis y sobre todo a la síntesis. Que todo esto expuesto aquí se ha sometido al fuego de la experiencia, cada quien haga sus investigaciones y emita sus conclusiones. Nunca hablamos en términos absolutos. Bueno, dice, la salud perfecta es un estado el cual seguramente desean llegar todos aquellos que aspiran al servicio de sus semejantes. Siempre ha sido un anhelo de los hombres buscar la salud. Siempre, no solamente en este periodo de crisis humanitaria, siempre ha sido el anhelo del ser humano buscar la salud. Bueno, se dice, aquellas almas aún más ardientes cuyos sueños incluyen ese escalamiento, ese sendero que conduce a la evolución, alrededor del cual prosigue esa tortuosa pero lento ascenso del camino de la vida ordinaria, encontrarán que la buena salud física es uno de los factores esenciales en ese esfuerzo. Entonces, no solamente debemos de pensar en la salud cuando estemos enfermos, no solamente debemos de pensar en buscar la salud cuando falte. Debe ser una constante de todo el individuo en su perfeccionamiento. Es un ideal, es un fin, no último, es un fin constante, buscar la salud. Por eso este curso no solamente va dedicado a aquellas personas que puedan estar experimentando alguna afección, algún síntoma, alguna patología, algún malestar. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deciden conscientemente asumir esa responsabilidad de sus cuerpos, porque es responsabilidad del paciente y no del médico la salud. Es otra de las cuestiones que se ha abusado en el curso del tiempo, pensar o creer que porque yo voy con un médico, con un especialista de cualquier ciencia médica, él tiene la responsabilidad de mi salud. Voy a un gimnasio y el entrenador tiene la responsabilidad de mis entrenamientos. Voy con el nutriólogo y él tiene la responsabilidad de mis alimentos. No, ellos son especialistas, todos en esos campos, ellos nos mandan a mostrar el camino. Sin embargo, cada quien nos corresponde hollar
ese camino. Entonces, este libro precisamente nos invita, y los que iremos viendo en esta serie de conferencias, a que cada quien, con esas herramientas que estos autores nos proporcionan, a que a través del fuego de la experiencia veamos si esas técnicas, si esa información que se nos presenta nos puede ayudar a mantener o mejorar nuestra condición de salud. Bueno, entonces se dice que todos estos hermanos fundadores de la Sociedad Teosófica, estudiantes de la Sociedad Teosófica y de otras órdenes ocultistas, todos tenemos un ideal en común: el servicio. Ese ejército de peregrinos que estamos esforzándonos en vivir la vida oculta, nuestro principal y único objetivo debe de ser el servicio y llegar a esas esferas de utilidad siempre crecientes. Estos cursos, todo el trabajo del desarrollo que se llevan a cabo en las logias teosóficas, masónicas o de otras órdenes, tienden a elevar la conciencia del individuo, de hacerlo un individuo más útil, más amoroso, más sabio, en beneficio de todos los demás, que manifieste esos tres atributos del alma: la luz, el amor y el poder, que exprese esas tres cualidades de la divinidad: la voluntad, el amor, sabiduría, y la inteligencia activa o actividad. Entonces, una persona que podemos llegar a considerar sana es aquella persona que está en armonía tanto pensamiento, emoción, palabra y acción. Bueno, dicen que la medicina, en ese amplio margen de la terapia conocido como medicina natural, el psicoanálisis también son terapias, el tratamiento con la luz solar, la cromoterapia de las luces coloreadas. Pero este autor ya nos habla precisamente que conforme la humanidad va a ir avanzando, vamos a ir descubriendo otros métodos de prevenir y de tratar la enfermedad. Entonces, como la humanidad y todos los seres estamos en un constante perfeccionamiento y evolución, no podemos hablar que la medicina clásica, la medicina griega o romana u occidental, sea la única manifestación de medicina. Siempre en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha estado presente la ciencia médica. Entonces, aquellas o aquellos que se jacten de decir que la ciencia médica única y exclusivamente se puede considerar a partir de la formulación de objeto, método, sistema, nos mienten. Y ese es el deber de los teósofos, desvelar este velo que nos han hecho creer de que la ciencia médica siempre ha estado presente y estará presente en el curso de la evolución de la humanidad y de todos los seres. Ahorita nos remitimos al cuidado de los animales, pero conforme el ser humano vaya expandiendo ese amor y esa conciencia, nosotros atenderemos las causas que subyacen en los problemas de los reinos vegetales. Ya hay quien genera fertilizantes, hay quien genera vitaminas para las plantas, y hay quien también en el futuro se atenderán a rehabilitar a los reinos minerales. Entonces vean cómo esta ciencia médica no única y exclusivamente debe de tener como su centro de atención el reino humano. Esta ciencia médica, esa ciencia conjuntamente con la psicología, que es la ciencia del alma, poco a poco nos darán esas herramientas para conocernos, comprendernos, respetarnos, amarnos y sanarnos entre todos los seres. Bueno, se dice que están surgiendo escuelas del pensamiento que pretenden hacer, creer que la mala salud está más allá de los confines del cuerpo físico, hasta los llamados campos del subconsciente. Entonces, ya hay escuelas de pensamiento que están hablando que no solamente la mala salud es cuestión física, ¿no? Sino es cuestión emocional, es cuestión mental. El tibetano ya nos lo dijo en la primera sesión, que las causas que subyacen en la enfermedad en la actual humanidad son netamente etéricos y emocionales.
que son pocas las causas realmente mentales porque aún la humanidad no hemos desarrollado ese cuerpo mental a cabalidad. Él habla que en aproximadamente 1 millón de años el ser humano ya habrá desarrollado la mente plenamente. Pero él nos refiere en ese texto de la curación esotérica que la mayor parte de las enfermedades provienen de los desórdenes del cuerpo etérico y del cuerpo emocional. Que estas desarmonías se expresan en el cuerpo autómata, que es el cuerpo físico. Bueno, dice que la salud y la enfermedad entonces no pueden ser verdaderamente entendidas con un solo estudio del cuerpo físico. Esos estudios, radiografías, análisis, todo aquello que nos hacen los especialistas en la ciencia médica, única y exclusivamente se remontan al cuerpo físico. Ellos no reconocen aún, la ciencia médica, que la causa de las enfermedades proviene de los desórdenes de los cuerpos sutiles. Ellos dicen, tienes esto es el diagnóstico, hay que operar, hay que dar medicamento, hay que tener ciertas prescripciones, pero ellos reconocen el efecto, sin embargo no saben el origen de la causa. Incluso la ciencia médica se ha atrevido a pesar el alma. Dicen, ¿cuánto pesa el alma? Y han hecho estudios que al momento de desencarnar una persona, tantos miligramos menos. Pero bueno, son a fin de cuentas meras especulaciones en torno a la actividad del alma. A la ciencia actual no se ha interesado qué es aquello que le da vida al cuerpo. Ellos dicen la vida o la muerte. El médico jura siempre luchar por preservar la vida, pero no sabe qué es la vida. No sabe cómo esa vida se encarna, en qué momento de la concepción ingresa el alma, cómo va paulatinamente en el vientre materno, se van desarrollando esas facultades en el individuo, a partir de qué edad empiezan a funcionar los sentidos, cómo se van atrofiando los sentidos y qué ocurre precisamente en lo que nosotros llamamos el proceso de la muerte. Entonces, estos estudios pues, son propios de las escuelas iniciáticas, de las órdenes esotéricas, del ocultismo. Pero ya ahorita, como repito, estamos llegando a la conclusión, ya se está abriendo estos surcos dentro de la conciencia humana, del pensamiento, de que las raíces de la enfermedad están en las profundidades de la naturaleza mental, pero sobre todo emocional y etéricas. Bueno, se dicen entonces que estos avances de la ciencia médica continúan cobrando aún una cuota de vidas humanas, se siguen burlando a nuestros científicos sabios y a estos hermanos que han ostentado la ciencia médica se consideran como los custodios de la verdad absoluta. Sin embargo, pues esto nosotros sabemos que no es cierto. Bueno, el autor aquí nos da una definición de salud, dice, podemos considerar a la salud como esa condición en la que un flujo sin obstáculos de la fuerza vital a través de la naturaleza entera, como el estado, los procesos de absorción, asimilación y eliminación, están en perfecta manifestación en todos los planos. Entonces, ahí estamos viéndonos nosotros un concepto de lo que es una salud, relativamente una condición de salud óptima. Repito, es ese flujo sin obstáculos de la fuerza vital a través de la naturaleza entera de la personalidad y del alma. Es de absorción, asimilación y eliminación. Esos procesos de absorción, asimilación y eliminación, para aquellos que conocemos la ciencia oculta, no solamente ocurre con el cuerpo físico. Estamos absorbiendo campos y fuerzas y energías mentales, emocionales y etéricas en nuestros cuerpos sutiles. El ser humano absorbe. ¿Cómo ustedes dirán? Bueno, es que ¿cómo se alimenta mi mente? Bueno, pues con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que estudias. Con eso estás alimentando tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, pues con las emociones, con todo ese tipo de actividades que tú desarrolles, estás nutriendo tu cuerpo, tus cuerpos.
Y no solamente debemos de preocuparnos y ocuparnos por lo que nutrimos a nuestro cuerpo físico. ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué palabras, qué acciones le estamos dando a nuestros cuerpos? Y no solamente ese es el proceso de absorción. Luego viene el proceso de asimilación. Esos pensamientos, esas emociones, esas palabras, esas acciones, ¿cómo las asimilo? ¿Cómo las digiero? ¿Me sirve? ¿Me estoy nutriendo realmente con esos pensamientos, emociones, palabras y acciones que me van a generar esa condición de plenitud, de salud, de dicha, de alegría, de felicidad? ¿Me estoy contaminando mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo? Y luego viene el tercer paso, la eliminación. ¿Ok? Pude yo haber ingerido un pensamiento, una emoción, una palabra, una acción que me genere daño, pero aún estoy a tiempo. Aún estoy a tiempo de evitar que se manifieste en mi cuerpo físico. Aún estoy a tiempo de eliminar, de excretar, de expulsar esos pensamientos, esas emociones, esas palabras, esas acciones rutinarias que me han venido encadenando por cierto tiempo. Que nosotros decimos los teósofos, estos vicios, esas tendencias, estos escándalos, los traemos heredando por vidas. Esta condición que nosotros prevalece actualmente no es una condición actual de nuestra presente encarnación. Somos el resultado de todos nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Somos constructores y destructores de nuestros cuerpos. Nadie más es responsable de ello más que nosotros. Entonces, asumir esa responsabilidad en cuanto a los procesos de alimentación o absorción, asimilación y eliminación, insisto, es responsabilidad de cada uno. No podemos dejar en manos de la ciencia médica, de los nutriólogos, de los psicólogos, de los sacerdotes, de los responsables de los centros esotéricos o de estudios, nuestra evolución. Eso es uno de los grandes males de la humanidad, creer o pensar que alguien me va a hacer la tarea, alguien me va a hacer el trabajo que a mí me corresponde, alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que dar, alguien me tiene que comprender, alguien me tiene que socorrer. Entonces, esas causas de autoconmiseración propias de la personalidad que nos gusta, a la personalidad nos gusta llamar la atención, a la personalidad le gusta ser el centro de atención, exige, merece cuidados, pero sin embargo, cuando un ser humano empieza a hallar este verdadero camino espiritual, es el camino de la responsabilidad. Se habla de 3 etapas: dependiente, independiente e interdependiente. Entonces, depende en esa etapa en el que el ser humano se encuentra en esas 3 aulas: el aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría. En el aula de la ignorancia es donde se halla la mayor parte de la humanidad. En el aula del aprendizaje nos hallamos todos aquellos aspirantes al sendero espiritual, todos aquellos que ya sean discípulos de maestros de sabiduría. Y en el aula de la sabiduría, en el aula de la salud perfecta, se hallan todos estos grandes iniciados, grandes maestros ascendidos, todos esos jerarcas de la humanidad y de otros planetas que ellos han logrado dominar esos vehículos de la personalidad. Ya son almas conscientes. Estos seres ya son espíritus conscientes. Por eso en todas las escrituras sagradas se habla que estos seres, avatares, estos grandes iniciados, estos maestros, como parte de sus actividades en el mundo profano, en el mundo común y corriente, en el mundo habitual, está el no solamente instruir y amar, sino el de sanar, porque en ellos ya subyace en sus cuerpos esas energías, y ellos ya han permitido que se expresen a través de sus vehículos esa luz, amor y poder. Y ellos, por medio de ese conocimiento de la ciencia, de la música, del arte, de la nutrición, de los procesos de respiración, del descanso, de la recreación, ellos nos han legado con su vida y obra esas técnicas. La humanidad hemos sido en tanto cuanto soberbios al ignorar o al no seguir esos sabios consejos que siempre, repito, han estado presentes
en todas estas culturas y civilizaciones. Bueno, entonces se habla que con esta definición que da Geoffrey Hodgson, él quiere enfatizar la idea de que existe en la naturaleza una abundante provisión de fuerza vital y vitalidad. Todos los chinos, todos los grandes pensadores que compenetra todos los planos y que dice que si todo el microcosmos humano es precisamente el receptáculo de esas energías de prana, de energía vital, del chi, del ki. Entonces, ese prana, ese chi, ese ki, es absorbido, asimilada y nos genera la energía, nos genera precisamente esas funciones y después eliminamos también esa energía vital después de que ha hecho su trabajo de vitalizar todo el sistema. Entonces, aún la ciencia tiene que reconocer que esas glándulas son las partes físicas de los chakras. Aún la ciencia médica tiene que reconocer que los sistemas nerviosos son esos centros neurálgicos centrales, esos centros de operación y distribución de esas energías. Y aún la ciencia médica tiene que reconocer que esos nervios por los cuales circula energía, impulsos eléctricos, desde el cerebro y la columna vertebral y esos glándulas y chakras se distribuye a través de esos nervios conocidos con el nombre esotérico de nadis. Por ahí lo que viaja es la energía, estímulos, impulsos nerviosos. Entonces, aún la ciencia médica está por reconocer esas cuestiones sutiles, esas energías vitales. Bueno, esta energía nos han dicho todos los grandes sabios, pensadores, que esta energía vivificante, el éter, el prana, el rey, el chi, el ki, existe en todos los planos, no nada más en el físico. Este éter, este prana, este ki, este chi, este akash, compenetra todos los planos y si dice que si la salud ha de mantenerse en esos procesos antes mencionados, deben de ocurrir en plena medida, de acuerdo al grado de evolución, en todos aquellos donde esté funcionando la conciencia. Entonces, hablar de plena salud es permitir que yo, individuo, en el plano o en los planos en los que yo me manifieste, permito que esa energía divina se manifieste. Se habla que este prana es el aliento. Ese incesante flujo y reflujo, esa inhalación y exhalación que compenetra todos los universos, es ese proceso que nosotros podríamos llamar vida y muerte. ¿Qué es vida? Cuando inhalo, cuando respiro ese éter, ese prana. ¿Qué es lo que llamo la muerte? Exhalar, cuando yo suelto, cuando ya no me nutre, cuando ya ese proceso vital universal se expele. Inhala, los científicos reconocen que inhalamos oxígeno, pero en realidad lo que estamos inhalando es el prana. ¿Y qué exhalamos? Dióxido de carbono, nos dicen, pero estamos exhalando el mismo prana. Ya nos energetizó. Entonces, en cada inhalación, en cada exhalación, estamos naciendo y muriendo. En cada diástole y en cada sístole de nuestro corazón, en cada latido estamos naciendo y muriendo. En cada despertar y en cada sueño, esa conciencia de vigilia y esa conciencia dormida, estamos experimentando ineludiblemente la ley del ciclo, la ley de la vida y la muerte. Entonces, negar la muerte es negar la vida. Dicen las Sagradas Escrituras, hay que morir para vivir. ¿Qué muere? El cuerpo. Muere la materia para que el espíritu, la energía, viva. Entonces, parte de la ignorancia que actualmente prevalece en la humanidad es esto. Negamos la muerte cuando nosotros somos la vida y la muerte. Negamos la enfermedad cuando nosotros tenemos que
Estamos oscilando en esos dos puntos del péndulo, entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Pero hay algo que nos puede dar un indicio. Entre ese péndulo de la izquierda y la derecha, del flujo y del reflujo, se habla que hay una energía neutra. Esa energía neutra es la energía del amor, es la energía, la conciencia crística, es la partícula de los taquiones, de los neutrinos. Entonces, esa energía vital se habla que es este prana. Este prana es neutro. Este prana es precisamente el amor de Dios universal. Es esa conciencia crística. Es ese amor cósmico lo que mantiene con vida desde esos reinos elementales, minerales, vegetales, animales y humanos y todos los seres. Es ese amor, es esa vitalidad lo que mantiene esta superintendencia del cosmos, que los planetas sigan sus cursos, que los corazones sigan latiendo, que los seres sigan viviendo. Eso es la vida, el amor. Es ese hijo que se sacrifica, es ese hijo que proviene del padre y de la madre, es esa unión del padre energía y la madre materia, lo que conocemos nosotros como vida. Sin energía no hay cuerpo, y sin cuerpo no hay energía, pero sin energía y sin materia no hay vida. Sin el padre y la madre no hay el hijo. Los tres son importantes: energía, materia, conciencia son importantes. Luz, amor y poder son importantes. Prana, el hijo, Kundalini, la madre, y Foa del padre son importantes para que se consume esa alquimia, la obra. Ni una energía es más importante que la otra. Tanto el cerebro como los órganos reproductores como el corazón, sede de esas tres energías, sede de esos tres puntos místicos donde subyace el nacimiento, la vida y la muerte. Esos tres centros es donde confluyen todos estos procesos. Desde la cabeza, desde los órganos generativos y desde el corazón, se llevan a cabo todos esos procesos alquímicos del cuerpo. Bueno, entonces se dice, continuando con eso, que el método empleado en el diagnóstico, para nosotros hacer un verdadero diagnóstico con la condición de salud o enfermedad de un ser humano, tenemos, repito, hacer ese escaneo de los cuerpos mentales, emocionales y etéricos, con el objeto de descubrir, dice el autor, en cuál de ellos está situada la obstrucción, que es lo que aún la ciencia médica no reconoce. La ciencia médica dice, tienes temperatura, tienes inflamación, tienes cierto tipo de afección, cierta patología, cierta deficiencia de nutrientes, exceso de nutrientes, exceso de elementos del cuerpo en base a la química sanguínea, y es su diagnóstico. Pero un verdadero sanador, un clarividente, aquel individuo que está presto al servicio de los seres humanos, él tiene que revisar el cuerpo mental inferior, las emociones, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Ve de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y entonces él dice, este autor, que hasta donde él ha alcanzado a ver, esos indicios es lo que puede llegar a acompañar la mano en la salud. Un diagnóstico integral. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu cuerpo vital? ¿Y cómo está tu cuerpo físico? Entonces, ¿ya vieron la complejidad de lo que es la medicina? Para todos aquellos hermanos, que aquí tenemos un hermano presente, médico, ya vemos la complejidad de la empresa. Entonces, dice que el autor, que hablando ampliamente, los estados emocionales y mentales pueden ser divididos en dos clases. El ser humano puede generar pensamientos o emociones de dos clases. Aquellos donde resulta la expansión y expresión de la felicidad, o sea, exhalar, y aquellos que producen limitación, inhibición e infelicidad. O sea, el ser humano puede expresar, puede ser extrovertido o puede ser introvertido. Me expreso, me manifiesto como una cualidad de los logos solares.
los logos solares se expresan, se manifiestan, dan lo mejor de sí. El sol a cada instante y en cada momento está prodigando sus rayos, bienhechores para todos, para buenos y malos, sanos e enfermos, para buenos y malos, para indigentes y para reyes. Él prodiga esas tres energías que acabo de mencionar, prana, kundalini y fuat, las envía para todos los confines de su sistema. Cada ser, en cumplimiento a su ley, las absorbe, las asimila y las expulsa. Y aquellos que desconocen estas leyes hacen uso indebido de esas tres energías, prana, fuat y kundalini, y ahí es cuando viene el infortunio, la infelicidad, la pobreza, la mala salud. Todos estos infortunios que nos generan infelicidad es por negar la actividad del alma. Es por mi ignorancia o por mi desconocimiento, por mi necedad, mi terquedad o mi soberbia. No sé utilizar sabiamente esas tres energías que me fecunda y me prodiga el logo solar. El ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que a su vez nutre y alimenta a nuestra madre naturaleza, a nuestro logos planetario, y que siguiendo esas leyes del ritmo, del ciclo, durante 12 meses, estos 12 apóstoles, esos 12 meses, se nutre de estas energías zodiacales que ya nosotros dijimos, desde Aries hasta Piscis, desde los pies hasta la cabeza. Piscis son los pies, Aries es la cabeza. Entonces todos los seres somos la representación del cuerpo. En todos los seres prevalecen esas 12 partes, esas 12 jerarquías creadoras que nosotros ya dijimos. Esas 12 jerarquías creadoras son las que nos permiten a nosotros expresar esos atributos de la divinidad. Entonces, hablar del 3 es de la Trinidad: Padre, Hijo, Madre, Espíritu, Alma, Cuerpo, energía, materia, conciencia, Padre, Madre, Hijo. Hablamos del 7 cuerpos, 7 planos, 7 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 colores del espectro, 7 figuras arquetípicas, 7 chakras. Entonces vean, el conocer la aritmética y la geometría, como enseñan muchos sabios, nos permite comprender los misterios del hombre. Por eso decía el sabio Pitágoras que Dios geometriza y habla en términos de números. Estas constituciones, estos números, es lo que nos permite a nosotros expandirnos, expresar los atributos de nuestro espíritu, de nuestro alma, o contraernos. Esa actitud egoísta, esa actitud retraída, esa actitud aislada, esa separatividad que muchos seres experimentan, el mago negro y todo su hueste de seres, ellos generan eso: inhibición, infelicidad, desasosiego, separatividad, egoísmo, materialidad. Esos son los estados que nos van a llevar precisamente a la tragedia, a la falta de salud, a la pobreza, a la miseria, a la infelicidad, a la insatisfacción. Mi hermano Daniel, ok, gracias, bienvenido. Ok, bueno, entonces se dice estos dos tipos de estados: de expansión, de expresión del espíritu del alma, o de limitación, de egoísmo, de separatividad. Estamos nosotros aullando esas dos columnas, hacia afuera o hacia adentro. Bueno, se dice que en esa primera clase de sentimientos y emociones, que también pueden enumerarse las palabras y las acciones, se encuentran el inegoísmo y el amor. Y en la segunda clase está el prejuicio, el egoísmo y todas las cualidades negativas de la mente y de la emoción que brotan de aquellos. Dice que estos periodos de tiempo variable pueden transcurrir antes de que el estado psicológico se manifieste en el cuerpo físico. Por eso nosotros hacemos un llamado a aquellos que tenemos ciertas tendencias, ciertos hábitos mentales y emocionales o de palabra. Aún estamos a tiempo, mis hermanos, de corregir este
este péndulo que viene recorriendo de la izquierda a la derecha. Ahí estamos a tiempo de corregir. Y aquellos que en esta circunstancia de vida puedan experimentar esos estados de insatisfacción, de insanía, de falta de abundancia, de falta de amor, de falta de salud, pues en un acto de humildad podemos reconocer nuestra falta, podemos reconocer que no somos infalibles, que no somos perfectos, que por nuestra ignorancia, por nuestra testadurez, por nuestra soberbia, hemos violado una ley divina, la ley del amor, la ley de la fraternidad, la ley de la unidad. Y en ese balance del bien y del mal, nosotros a partir de este momento, siempre yo he hecho énfasis que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para perfeccionarnos, nunca es tarde para renovarnos. Entonces, en ese cálculo, yo en este momento puedo yo hacer ese balance. Entonces se dice que una vez que se hace ese balance mental, emocional, de palabras y de acciones, podemos nosotros buscar esta buena salud a través de estimular esas cualidades de inegoísmo, de amor, de dicha, de agradecimiento. El agradecimiento es la puerta que abre todas las puertas, mis hermanos. Es la llave que abre todo. Aquella persona que está insatisfecha, que está inconforme, que se queja y reniega por su condición de salud, de economía, de cuerpo, de bienestar, de relaciones, está forzando a que las fuerzas de la naturaleza sigan tundiéndolo más. A eso decía Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Aquello a lo que te resistes persiste. Entonces, dicen los grandes sabios que no debemos de negar ninguna de nuestras condiciones que tengamos, físicas, emocionales, mentales, de economía. Todas esas condiciones tenemos que aceptarlas como resultado de nosotros mismos. Y una vez que en ese balance, en ese estado de responsabilidad, de humildad, reconozco que el estado en el que yo me encuentro actualmente, en cualquier tipo de condición física, emocional, mental o espiritual, yo soy el artífice. En este momento, en este eterno presente, puedo empezar a modificar mi pasado y mi futuro. Decía Buda, ¿quieres conocer tu pasado? Mira tu presente. ¿Quieres conocer tu futuro? Mira tu presente. Entonces, el eterno presente es la clave para transformar nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿No? Mis hermanos del Zoom, ¿hay alguien que pueda utilizar el chat? Ok, Yadira, todos los hermanos. ¿Vamos bien entonces? Bueno. Todo claro. Bueno, se habla que tenemos los estados mentales que recientemente se han llevado a cabo experimentos por varios estudiantes en el que un miembro se colocaba en diferentes estados mentales por un deliberado esfuerzo de voluntad. Ya está la neurociencia, ya está haciendo esos estudios. A los meditadores ya se les ponen en el cerebro cierto tipo de aparatos para medir las ondas cerebrales, los estímulos con un determinado tipo de actividad, qué hemisferio se activa, qué lóbulos del cerebro se manifiestan. Dentro de ese triple cerebro, la corteza, el córtex, el arquicórtex, o sea, en ese tema la ciencia médica sí ha avanzado en cuanto a las funciones orgánicas. Pero en cuanto al cuerpo mental, que es el que compenetra al emocional y al físico, aún no. Entonces, estos clarividentes, estos investigadores de la medicina oculta, han hecho estos experimentos. Experimenta tal pensamiento y ellos con esa cuestión clarividente observan que esos pensamientos tienen un color, tienen una forma, tienen una intensidad, tienen un voltaje. Incluso se habla que conforme se va evolucionando los planos, nosotros estamos hablando de ratas vibratorias más elevadas, más revoluciones.
las partículas giran más rápidamente. Por eso no las podemos ver. Por ejemplo del balde. Tú agarras un balde y empiezas a darle una vuelta y empiezas a ver el balde. Llega un momento que giras tan rápido el balde que no lo ves. Lo igual sucede con los reguiletes. El reguilete, conforme está detenido, entonces así sucede con nuestros cuerpos sutiles. A medida que el cuerpo vibra en una dimensión más elevada, en un plano más elevado, es mayor la frecuencia y la rapidez de su vibración. El cuerpo físico nosotros lo percibimos porque es el cuerpo que vibra a una tasa más lenta. Entonces, estos clarividentes, estos estudiantes, someten estos experimentos a analizar una persona. A ver, piensa en amor, piensa en odio, piensa en gratitud, piensa en felicidad. Y esta persona que está efectuando el experimento, ellos anotan, toman estos registros de esos pensamientos y ven, por ejemplo, en un caso, el sentimiento escogido fue la depresión profunda, como la que ahorita está imperando en la humanidad. Quizás ahorita el número de enfermos de coronavirus sea una cifra X, pero pregúntense ustedes cuántas personas ahorita están en depresión profunda. Piensen nada más, son millones. O sea, nos estamos enfermando porque hablar de nos están es no asumir mi responsabilidad. Hay mucha información que se gira ahorita en los medios, que los Illuminatis, que los Anunnakis, que los extraterrestres, que las élites, que... Vean, si las élites se fueran inmunes, no hubiera diagnosticado el primer ministro de la Gran Bretaña y el príncipe Carlos positivo. Hasta ellos que tienen esos cuidados, esas riquezas, ¿por qué? Porque fíjense, el inconsciente colectivo los enfermó. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad que en este experimento nos dice que la depresión profunda, ese experimento que se escogió, que esta persona eligiera, o este grupo de investigadores esotéricos eligieran a la depresión profunda como campo, como foco de su investigación, ese tipo de pensamiento, según esos informes, nos dicen que afectó rápidamente al cuerpo astral, después al cuerpo etérico y por último al cuerpo físico. A medida que ese sentimiento se hacía más profundo, el aura de la salud, que es el aura etérica que tenemos nosotros alrededor del cuerpo físico, pareció debilitarse y la circulación del prana, de esa energía vital, se vio impedida. ¿Ya vieron lo que está ocurriendo actualmente, mis hermanos? Eso es lo que nosotros tenemos que salir a decirle a las personas. Eso es lo que tenemos que ayudar a elevar nuestra frecuencia vibratoria, a que compartamos música, libros, imágenes que ayuden a elevar la frecuencia vibratoria de nuestros hermanos. Si yo empiezo a compartir notas que generan desasosiego, que generan miedo, inseguridad, depresión, el efecto no va a ser ahorita. El efecto que estamos, la causa que estamos haciendo no va a ser ahorita. Va a ser para las futuras generaciones. Entonces, ¿por qué debemos de tener miedo los teósofos de reunirnos o los masones? No se reúnan ahorita, eviten el contacto, nos están infundiendo los miedos. Si yo me permito dar mis baños de sol, hago mis mantras, hago mis oraciones, escucho una música adecuada, me alimento sanamente, ¿de qué debo de temer? ¿De qué debo de cuidarme? Si yo estoy con el Creador, yo soy Dios, Él es yo soy Dios en acción. Entonces, ¿de qué debo de cuidarme o de quién debo de cuidarme? Dicen los especialistas que tenemos kilos de bacterias en nuestro cuerpo, 6, 8 kilos, siempre presentes. Sin embargo, esos estados de inmunodeficiencia o de inmunodefensa, inmunodeficiencia es cuando no tenemos, o inmunodefensa cuando tenemos esas defensas, hay estudios que demuestran que es a través de los pensamientos y las emociones y la música o actividades que hagamos lo que nos protege. Hay muchas investigaciones con el agua, sabemos que somos 3/4 partes de agua. El agua es el elemento del cuerpo emocional.
El agua es el elemento del plano astral. Entonces, precisamente por eso las emociones es lo que más nos dañan. Tenemos que ingerir líquidos que vibren en esas emociones de amor, de alegría. Entonces, cada vez que nosotros estamos expuestos a estas frecuencias, a estas vibraciones de amor, de alegría, nuestro cuerpo emocional tiende a ser feliz. Nos alegramos, sonreímos, bromeamos sanamente. Pero cuando hay esas emociones de baja frecuencia, la tristeza, la depresión, el desgano, el desánimo nos invaden. Bueno, se dice que ese fue el primer experimento con la depresión profunda. El siguiente experimento fue de la ecuanimidad normal. Un buen humor. Contando a alguien una historia, un cuento gracioso, y después el esfuerzo de exaltar la mente y expandir la conciencia. Ese fue el segundo experimento. Ecuanimidad, buen humor, una historia, un cuento gracioso y finalmente concentrar esa mente en exaltarla para expandir la conciencia. Los resultados de ese siguiente experimento fue que el cuerpo etérico fue muy marcado. El aura de la salud se recuperó rápidamente y fue elevada a una condición de más grande actividad, en tanto que la circulación de prana fue incrementada particularmente en el flujo hacia el cerebro. No me crean, no le crean a Geoffrey Hodgson. Vamos a dejar esos experimentos para que cada quien lo hagamos. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con aquellas personas que nosotros tengamos ese contacto directo en estos momentos, invitarlos a ver, mis hermanos, hay que pensar positivamente, hay que sentir positivamente, hay que poner música para alegrarnos. Si estamos en familia, hay que reír, hay que hacer fiesta, hay que expresar esos estados de dicha, de alegría, de felicidad. Vamos a darnos una terapia mutua, vamos a sanarnos, vamos a alegrarnos. Dice que estos resultados pueden obtenerse por un mero ejercicio temporal del poder del pensamiento utilizado experimentalmente y que parece obvio, dice, que estos estados mentales prolongados se pueden convertir en hábitos. Dice Samuel Smith, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, ese es un experimento aislado. Pero si nosotros logramos hacer constantemente estas dosis de alegría, de felicidad, de amor, de inegoísmo, de bienaventuranza, vamos a convertirlos en hábitos mentales, emocionales y físicos que van a producir un carácter definido. Entonces ya vemos que la salud no son esfuerzos aislados o de grandes luchas para mantener esos estados exaltados de vitalidad. No. La salud son esos estados constantes de vitalidad. Como un atleta de alto rendimiento. Él diario está entrenando su corazón, diario está entrenando su circulación, él diario está nutriéndose. Por eso un atleta, él experimenta la salud. ¿Por qué? Porque él tiene varios hábitos diarios que le permiten expresar ese estado. Un meditador, un orador, aquellas personas que practicamos ceremonias, rituales en muchas órdenes, ¿qué estamos haciendo? Estamos a través de la ley del ciclo, de la ley del ritmo, de la vibración y la ley del hábito, estamos regenerando nuestros vehículos, mis hermanos. Eso es lo que no se nos ha dicho, el trabajo oculto de las logias, de todas las órdenes, que nosotros al asistir a nuestros trabajos, estamos por medio de la manifestación de nuestro espíritu y nuestra alma, estamos regenerando nuestros cuerpos. No son ideas falaces, no son ensueños, no son meras parafernalias vacías. El trabajo que hacemos los teósofos, los masones, los rosacruces, todas aquellas órdenes de luz, porque también hay órdenes que tienden a la degradación, al egoísmo, a la materialidad. El trabajo que hacemos los teósofos,
el trabajo que hacemos los masones, el trabajo que hacemos los rosacruces, el trabajo que hacen las iglesias que practican correctamente el ritual y que los participantes del ritual actúan conscientemente, estamos regenerando nuestros cuerpos sutiles. ¿Por qué nadie en misa se siente, o en un ritual, en una ceremonia, se siente cansado, se siente aburrido o se siente desdichado? ¿Quién se sentirá en esas circunstancias? Aquel individuo que esté obstruido. Aquel individuo donde su personalidad sea la que lo gobierne, va a sentir pereza, va a sentir desgano, va a sentir desánimo, va a sentir animadversión por el ritual, la ceremonia, la Eucaristía, por la oración, por la meditación, por el estudio. Pero aquellos que permiten que se exprese su espíritu, su alma, a través de su personalidad, ¿cuál es el efecto? Vean los estudios, por ejemplo, de las personas que casi diario van a misa, son gente muy, muy longeva. Aquellas personas que diario escriben un diario, aquellas personas que diario rezan, aquellas personas que practican respiraciones, que se dan baños de sol, que se dan baños con esos elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Entonces, en realidad, vean ese tipo de actividades, ese tipo de costumbres, de hábitos, es lo que a nosotros nos puede permitir experimentar ese estado de salud. Y no son esfuerzos aislados. Llega una persona enferma o con falta de vitalidad o con obstrucciones o desarmonías de sus cuerpos con el doctor, y él piensa que con un tratamiento de 3 días o 5 o 7 va a sanar, ¿no? Tiene que hacer un tiempo proporcional de energía o tiempo que él generó para crear esa enfermedad. Ese tiempo, estos hábitos tienen que ser ahora inversamente proporcionales. Dicen que para enfermarnos tenemos que ser muy, muy, pero muy disciplinados. Tenemos que hacer diario los mismos hábitos. Mal comer, desvelarnos, pensamientos indebidos, emociones, palabras. Y somos tan persistentes durante tantos tiempos, a veces durante tantas vidas, que cuando llega la enfermedad sentimos una injusticia. Es que ¿por qué yo? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué? Y queremos culpar, y después queremos que alguien asuma nuestra responsabilidad. Le pago un médico, y porque creo que estudió un doctorado en tal universidad, porque es muy reconocido, y yo le estoy pagando unas cantidades fuertes de dinero, me someto a sus estudios, me someto a sus exámenes, voy a su hospital, me tengo que curar. Pues así no es el tema, mis hermanos. Estamos actuando inversamente. Tenemos que remitirnos al mundo de las causas, porque estos son los efectos. Entonces se habla precisamente que eso fue aplicado al reino de los pensamientos, pero en el reino de las emociones se aplican los mismos principios. Aquí está precisamente el axioma de Hermes. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Entonces, ya vimos que el miedo, la depresión, la preocupación, la ansiedad, los celos y el odio son fuentes fructíferas del sufrimiento a nivel físico, emocional y mental. Así como la indulgencia también. La autoconmiseración, ay, pobre de mí, ay, qué ingrato es la vida, ay, y ahí la gente que está lamentando y se está quejando, y no vamos a sanar así, mis hermanos. Fíjense nada más estas palabras. En la Atlántida, en Sumeria, en Persia, en Grecia, en Roma, en Egipto, un sanador, un sacerdote y el instructor eran la misma persona. El sanador, el sacerdote y el instructor eran la misma persona. Y dicen que ya es triste que ya no se pueda confiar en los hombres esas 3 funciones. Nosotros que aspiramos al sendero espiritual, como discípulos, en algún día convertirnos o como iniciados, nosotros tendremos que ser sanadores, sacerdotes e instructores. Ese es el camino del discípulo y del iniciado. Ese es el camino del arhat, del adepto, de todos estos salvadores, de estos shohanes,
de estos directores de la jerarquía planetaria, ellos son inminentemente sanadores, sacerdotes e instructores. Fíjense algo muy interesante. La tarea del sanador tiene frecuentemente un parecido muy estrecho con la del sacerdote o confesor, pues todos estos defectos mentales y emocionales deben ser corregidos, pero tienen que ser admitidos y encarados antes de que esto pueda hacerse. El error del pensamiento debe ser corregido. El pensador colocado en armonía con la verdad y los prejuicios deben de hacerse objetivos a fin de que puedan ser vistos y eliminados. Las emociones reprimidas deben ser liberadas y si no pueden ser expresadas, debe descubrirse un método de sublimación o transmutación. El temor o la preocupación y la depresión deben de eliminarse o transmutarse, es alquimia, y toda la naturaleza interna debe ser puesta en armonía con la verdad y con la ley de la vida, que es el amor. El prana es la ley del amor, el amor sabiduría, la energía crística. Tenemos que comportarnos como verdaderos hijos, expresar el amor. Desde ese punto de vista, el propósito de la mala salud y del dolor es enseñarnos a evitar el error. Aquí nos están diciendo una clave muy interesante. El propósito de la mala salud y del dolor es enseñarnos a evitar el error. Esa idea de que el pecado es malo, de que nunca debemos de equivocarnos, de que debemos de ser perfectos, de que no podemos nosotros caer, que la verdadera gravedad de una falta es el caer, no es cierto, es permanecer caído. Pero, repito, en un acto de humildad, en un acto de arrepentimiento, de decir al Padre, Padre, pues perdóname mis deudas como yo debo las tuyas, que está ahí un principio de sanación implícito en el Padre Nuestro. Reconozco que me equivoqué, reconozco que soy ignorante de los planos sutiles, reconozco que no me conozco mi constitución interna, reconozco que por mis pensamientos, emociones, palabras y acciones he dañado al todo, porque yo soy parte del todo, me he dañado a mí y he dañado a los demás. Entonces, la sanación existe, mis hermanos. El perdón existe, pero no desde la perspectiva de que estás perdonado y vuelve a pecar. No. Asume la responsabilidad que te corresponde, asumamos la responsabilidad que nos corresponde, reconozcamos que hemos errado, que no somos perfectos, no somos infalibles, y que el propósito de la mala salud y del dolor es evitar el error. El dolor puede ser considerado como un error subjetivo a fin de que pueda ser conocido y corregido. Dice, si esto es cierto, entonces el insensibilizar los nervios con drogas es hacer un daño al alma que está utilizando el dolor para evolucionar. Fíjense nada más. Al yo utilizar esos paliativos, esos placebos, esos alicientes, yo estoy dañando al alma porque no estoy asumiendo la responsabilidad de que ese dolor me va a ayudar a evolucionar. Pero si yo reconozco que erré, que me equivoqué, entonces va a restablecerse el flujo del alma. Y el alma, como una central eléctrica, va a empezar a energetizar nuevamente los cuerpos de la personalidad. Al restablecer ese vínculo con la divinidad, que yo había roto ese vínculo con la divinidad, estos cables que nosotros le llamamos el sutratma, este sutratma es el hilo conductor que energetiza desde nuestra mónada o espíritu al cuerpo físico. Este sutratma, ¿cómo está este sutratma? Pero este sutratma está unido precisamente por otro hilo que se denomina la antakarana, que ese antakarana está roto. Tenemos que construir ese puente de esa antakarana, está roto el vínculo entre la personalidad y el alma. Por eso no nos acordamos de nuestras existencias previas. Por eso no nos acordamos de todas las encarnaciones que hemos tenido y dónde hemos estado, porque está roto ese puente entre la personalidad y el alma. ¿Y qué tenemos que hacer, dirán ustedes, para restablecer ese puente entre la personalidad y el alma? ¿Cómo podemos restituir ese antakarana primeramente? El sutratma está.
es ese hilo conector del espíritu al alma, a la personalidad. Pero es en Tacarana, ¿cómo yo puedo ser conscientemente de mi alma? ¿Cómo puedo permitir que se exprese mi alma en mi personalidad, en mi cuerpo físico? Pues a través de varias técnicas, el estudio, la meditación, pero sobre todo el amor, el servicio. Cuando yo hago de estas tres actividades, que son las actividades del discípulo, estudio, meditación y servicio, estoy nutriendo esos tres cuerpos sutiles y en consecuencia puedo restituir ese eslabón perdido, ese puente que se rompió. Entonces, en consecuencia de lo anterior, el dolor y el sufrimiento empiezan a aliviar, empiezan a aliviar. Entonces, por eso es el error que se comete al suministrar drogas, o al emplear alucinógenos o ciertas cuestiones que le llaman muchos chamanes. Es que estos son medicamentos, son plantas sagradas, la ayahuasca, el sapito, el jicui. O sea, ¿cómo te vas a permitir a ti a través de un agente externo experimentar la conciencia si la conciencia es un estado interior? Tú piensas que fumando marihuana, que drogándote, que con el DMT, con todas esas sustancias nocivas, vas a experimentar esos estados alterados de la conciencia. Sí, por vagos y muy fugaces momentos, pero la constante es mantener ese estado permanentemente. Ese estado exaltado de la conciencia, ese estado de dicha, de alegría, de felicidad, permanentemente. Y estas drogas naturales que nos permiten sentir euforia, o las médicas que nos permiten relativamente paliar el dolor, cuidados paliativos, lo único que nos hacen es irresponsables, porque no estamos asumiendo que nosotros hemos causado ese trastorno. Hemos violentado una ley divina, o algunas o muchas leyes divinas. La ley del amor, la ley de la unidad. Bueno, se dice que cada efecto debe tener una causa. La buena o mala salud del cuerpo es kármica, ya sea porque la causa tenga un minuto de transcurrida o que pertenezca a una vida anterior. Obviamente, todas estas taras hereditarias y las enfermedades congénitas son el resultado de acciones ejecutadas en vidas pasadas, y para una completa comprensión de nuestro tema, requeriríamos el poder estudiar las anteriores encarnaciones de un paciente. A veces sucede que llega un paciente con un médico y el médico, inconsciente o ignorante de las leyes que gobiernan el universo, pretende sanar al paciente a como dé lugar. A como dé lugar, dice, yo te voy a quitar el dolor, yo te voy a sanar. Hay incluso que hay quien jura, págame tanto dinero y yo te voy a curar, te voy a matar el león encima, te voy a hacer esto, te voy a hacer... Pues sí, esas personas hechiceras, esos magos negros, esos individuos que están abusando de la incredulidad, de la ignorancia de esas personas, les están haciendo más mal que bien. Sin duda podemos limpiar nuestra aura, podemos hacer todas las actividades que ustedes quieran, pero a cada instante, en cada momento y en cada lugar. No crean que por pasarse el huevo, por el aura, que por poner poquita esencia o prender el incienso, bueno, es que hay que hacerlo eso permanentemente, 24/7. Pero un médico que realmente es un verdadero sanador, como dijera aquí, que es un verdadero sanador, sacerdote e instructor, como lo era en los antiguos civilizaciones, se tiene que remontar a todas las encarnaciones previas. Pero imagínense, o sea, esto no está, no está completo dentro del poder de un estudiante. O sea, dirá Geoffrey Horton, oye, pues ¿en qué me metes, no? Ok, bueno, entonces hago yo un análisis, hago una introspección, hago una meditación. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar esta experiencia? Pero no nada más en el ámbito de la salud, mis hermanos. En el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la pareja, en todos los ámbitos, cuando haya una adversidad, cuando hay un sufrimiento, cuando hay un dolor, porque el dolor no solamente físico,
Yo puedo hacer mi chequeo, yo me puedo hacer mis análisis, me voy a hacer una radiografía de mis cuerpos. ¿Qué hice en esta o en otra vida para que me esté sucediendo esto? Dice que si ya hacemos esto, este análisis, esta introspección, esta meditación, este contacto con nuestro ser superior, con Dios, podemos obtener vislumbres y aún visiones detalladas de las vidas pasadas mediante esa meditación cuidadosa e intensa. Muchas ideas sugestivas e interesantes emergen, dice, de un esfuerzo semejante, pero como nuestro presente es muy limitado de conocimiento, es mucho más sabio no decir al respecto. Se dice ya para finalizar esta intervención, repito, no voy a abusar del tiempo de los demás, muchas de las dificultades emocionales y mentales a que se ha referido Geoffrey Hobson son problemas dejados insolutos en unas vidas anteriores y traídas a esta vida para ser vueltos a encarar una vez más. Estos son medios por los cuales el alma progresa y ese progreso puede ser impedido o ayudado en grado notable por el tratamiento suministrado a todos los cuerpos. Él dice el cuerpo físico en la salud o la enfermedad. Entonces, vean nada más ustedes, mis hermanos, de la importancia de la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad es la capacidad o la habilidad para responder. Le llaman ya la resiliencia, ya hay muchos términos, el empoderamiento, y hay muchas palabras que están utilizando los coaches actualmente, ¿no? Pero la palabra es hacerme cargo de mi responsabilidad. A eso se refería Cristo cuando decía, el que quiera seguirme, que carga su cruz. O sea, ¿qué es la cruz? Nuestra cruz de nuestro karma. Aquel que quiera seguirme, que levante su cruz y me siga. Que se haga responsable, que nos hagamos responsables de todos sus pensamientos, emociones y acciones que hemos generado desde el pasado. Entonces, es una maravilla comprender que la energía, la materia, la conciencia y el karma no se crean ni se destruyen, solo se transforman, mis hermanos. Estamos viviendo en una completa alquimia, en una completa transmutación. ¿No quieren? Entonces, decía un sabio, no recuerdo si era Cicerón, a los sabios los educa la ley divina, las sagradas escrituras. A los no tan inteligentes los educa las artes y la ciencia, pero a las bestias los educa la naturaleza. Entonces, a medida que más retamos a la ley divina, mayor es la pena, mayor es el sufrimiento, mayor es el dolor. A medida que negamos la ley del uno para todos, la ley de la fraternidad, la ley del amor, la ley de que todos somos un ser y que ese ser está implícito dentro de todos los átomos, a medida que más seamos egoístas, a medida que más seamos materialistas, a medida que más neguemos esta ley única, que es la ley que Cristo nos dijo, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida, yo soy la resurrección y la vida. O sea, él siempre estaba expresando con yo soy porque estaba manifestándose como Dios. Yo soy lo que el Creador es, yo soy Él es yo soy Dios en acción. Cuando hagamos nosotros estas afirmaciones conscientes, vamos a empezar a identificar que la causa del sufrimiento, del dolor y de todas las aflicciones de los seres es la separatividad, el engaño, el prejuicio, el perjuicio. Pero cuando sentimos que somos uno para todos, cuando sentimos que somos la unidad, por eso sufrimos. Imagínense el tremendo poder que se descarga sobre nosotros. Hemos ofendido a todos. Entonces, esa fuerza de todos se descarga sobre nosotros. No he ofendido nomás a mi cuerpo físico, ni a la persona que injurié o pensé o sentí mal. Ofendí a toda la creación. ¿Y a quién le tengo que pedir perdón? A toda la creación. Y cuando me sano, ¿a quién estoy sanando? A toda la creación.
Cuando me amo, ¿a quién estoy amando? A toda la creación. Cuando estoy amando a mi semejante, ¿a quién estoy amando? A toda la creación. Entonces, el misterio más grande de todas las religiones es esa, que somos uno para todos y somos todos para uno. Y ustedes, es lógica pura, no necesitan remitirse a Sagradas Escrituras, a los Upanishads, a los Vedas, es lógica pura. Somos el todo. Somos parte de la unidad. Y aquellos hermanos que se sienten separados, aquellos hermanos oscuros, aquellos magos negros, aquellos seres que trabajan con las fuerzas involutivas forman parte del esquema. Hacernos comprender que somos uno para todos. Ellos están desempeñando ese rol. Y ellos también están sufriendo esas consecuencias de la separatividad. Es un autosacrificio el que están haciendo. Enseñarnos a través del dolor, pero ellos lo están experimentando, que la unidad es el único camino, mis hermanos. Por eso, utilizar mantras como la gran invocación, el mantra de unidad de Annie Besant, que dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto, que es uno con todos los demás. Imagínense nada más, tenemos que preocuparnos de nuestras cuestiones y aflicciones físicas. Si el absoluto es el infinito proveedor de todas nuestras necesidades, ¿de qué nos tenemos que preocupar, mis hermanos? Pero la mente, la personalidad, nos hace creer, nos hace sentirnos separados de la fuente, nos hace pelear, defender y luchar contra virus, contra individuos, contra la economía, contra mis ideas, contra mi religión. O sea, es nuestra personalidad, mis hermanos, el causante o la causante de nuestros infortunios, de nuestra pobreza, de nuestra infelicidad, de nuestra falta de salud. Entonces, yo dejo estas reflexiones para que cada uno en el seno de sus conciencias hagan el balance del bien y del mal y descubran que más allá del bien y del mal existe el amor. Más allá de la luz y la oscuridad existe lo neutro. El hijo es neutro. El hijo no se inclina hacia el padre o hacia la madre. Para que haya hijo tiene que haber padre y madre. Entonces, yo dejo esta reflexión a ustedes y les voy a dejar este libro. Aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir estos materiales, contáctenme por WhatsApp para que yo se los envíe. Geoffrey Hodgson, le repito, fue una persona cabal, fue una persona congruente, ecuánime, porque él, tengo entendido, vivió hasta los 90 y tantos años. Entonces, no, él no podía ahora sí que predicar con el mal ejemplo, ¿no? Entonces, un gran teósofo, un gran masón, un gran ocultista, y él nos está transmitiendo todas esas experiencias. En el libro su libro de Geoffrey Hodgson, La salud y la vida espiritual, viene incluso ejercicios, les voy a decir en qué página, viene un ejercicio en la página 6, donde dice que incluso ustedes pueden empezar ya a sanar. Dice, el propósito de este método es elevar al enfermo ante la presencia del gran curador del mundo, del Señor Cristo, orando para que él pueda ser iluminado con una verdadera comprensión del motivo de sus sufrimientos y del yo espiritual del enfermo, siempre debe dejarse en plena libertad que deja los poderes creadores hacia sus vehículos personales en la forma que 6, 7, vienen esa técnica que nos da Geoffrey Hodgson por intercesión del Cristo, el Hijo cósmico, esa conciencia crística que subyace en nosotros, que es nuestra alma, es nuestro Cristo interno, y el Señor, el instructor del mundo, el Señor Cristo, y el Logos, este es Logos solar, que es manifestación también de un Cristo cósmico, invocarlos y nosotros podemos comprender sus efectos. Entonces, páginas 6 y 7 de este libro vienen esa técnica. Y también Geoffrey Hodgson
ya para concluir, él nos dio una oración de sanación, que es esta. Muy bella, muy bella. Fíjense, nomás voy a leer el primer párrafo. Dice, fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. A vos ofrecemos nuestras almas para serviros como cálices espirituales dentro de los cuales vuestra vida sostenedora pueda fluir. Vean nada más. Esta es la oración de sanación. Y luego viene la invocación sanadora. Ahí nosotros estamos invocando a los ángeles de la sanación. Bueno, mis hermanos, pues con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. Agradecemos a todas y a todos su cordial y puntual asistencia. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto pueden levantar la mano en el Zoom, o los hermanos del Centro de Estudios, si lo desean hacer, sirvan levantar la mano. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ok, entonces vamos a dar por concluido esta sesión. Les agradecemos a todas y a todos su cordial y puntual asistencia y nos vemos la próxima semana.